Según Lasalle, en la época en la que él escribe, las violaciones de la Constitución eran frecuentes, abiertas y casi normales. Los gobiernos incumplían la Constitución escrita sin consecuencias reales, porque el poder no estaba en el texto jurídico, sino en los factores reales del poder, como la monarquía, el ejército, la burocracia y los grupos económicos dominantes. Lasalle explica que cuando esos factores reales entraban en choque con la Constitución escrita, siempre ganaban ellos, y la Constitución quedaba reducida a una simple hoja de papel. Es decir, había una distancia enorme entre lo que decía la Constitución y lo que realmente sucedía en la práctica. En ese contexto, la práctica del derecho constitucional se vuelve casi simbólica, porque los juristas podían discutir normas, artículos o procedimientos, pero todo eso era inútil si no coincidía con el poder real. Por eso Lasalle afirma que el constitucionalista debe mirar primero la realidad política y social, porque el derecho constitucional de la época no lograba evitar los abusos del gobierno ni impedir que la autoridad actuara por fuera del texto constitucional. Según Lasalle, en la época que se analiza existían ciertos medios defensivos de carácter constitucional que buscaban limitar el poder del gobierno, entre los cuales destacaban la aprobación del presupuesto y la denegación de los impuestos por parte del Parlamento. Esto quería decir que estos mecanismos representaban una forma eficaz del control, puesto que el gobierno dependía de los recursos económicos autorizados por los representantes del pueblo para poder ejercer sus funciones. Sin embargo, Lasalle sostiene que estos medios defensivos solo funcionaban en el plano formal, ya que en la práctica, cuando el Parlamento negaba el presupuesto o se oponía a la recaudación de impuestos, el gobierno continuaba actuando porque contaba con el respaldo de los factores reales del poder, como la autoridad del monarca, el ejército y la estructura administrativa del Estado. De este modo, el control financiero no lograba impedir las violaciones de la Constitución. Para el autor, esta situación demostraba que la aprobación de presupuestos y la denegación de impuestos eran mecanismos jurídicos débiles, ya que no tenían la fuerza necesaria para imponerse sobre los verdaderos centros del poder. En consecuencia de esto, estos medios defensivos no garantizaban el respeto de la Constitución, sino que evidenciaban la distancia entre la Constitución escrita y la Constitución real existente en la sociedad. Lasalle utiliza varios ejemplos históricos de la monarquía prusiana del siglo XIX para demostrar que la Constitución escrita era constantemente vulnerada porque no coincidía con los verdaderos factores de poder. Ejemplo número 1. La negación del presupuesto por el Parlamento. El Parlamento, ejerciendo una facultad constitucional, se negó a aprobar el presupuesto, especialmente el destinado a gastos militares. Este era un medio legítimo de defensa constitucional, pues buscaba controlar al poder del rey a través de la ley. A pesar de la negativa, el gobierno continuó actuando como si el presupuesto hubiera sido aprobado, ignorando al órgano representativo del pueblo como lo era el Parlamento. La Constitución decía que el Parlamento tenía poder, pero en la práctica ese poder no existía. Número 2. La denegación de los impuestos. Al no aprobar el presupuesto, el Parlamento también negó la autorización para recaudar impuestos, lo cual constitucionalmente impedía al gobierno obtener recursos. El Estado siguió cobrando impuestos sin autorización parlamentaria, sosteniéndose en la fuerza administrativa y militar. Ejemplo 3. Continuación del pago público sin aprobación legal. Sin presupuesto aprobado, el gasto público debía detenerse o al menos limitarse. El rey y su gobierno continuaron financiando al ejército y el aparato estatal como si no existiera posición constitucional. La constitución formal no tenía la capacidad real para frenar al poder ejecutivo. Ejemplo número 4. Uso del ejército como factor decisivo. Lasalle destaca que el ejército obedecía al rey y no a la Constitución, convirtiéndose en un factor real de poder.
La Constitución establecía límites, pero el control del ejército garantizaba que esos límites no se respetaran. Saludos nuevamente a esta comprensión y análisis sobre el libro que es una constitución de Ferdinand Lasalle. Ahora mismo yo entraré a hacer la intervención con una pregunta principal que nos lleva a entender diferentes conceptos, como esa realidad descrita por la denominación, pues narrar, proclamar la realidad de lo que realmente es, que dice Lasalle, ¿cómo fue esa realidad? Entonces, empecemos. Aquí Lasalle, para empezar, nos empieza a contextualizar un poco. Entendamos la situación de Francia, en donde el pueblo era cargado con todos los tributos. Y así, pues esto se convirtió en un acto repetitivo, lo que finalmente se normalizó. Y literalmente ese hecho se convirtió en una norma. Una norma donde el gobierno le cargaba encima de los hombros al pueblo pues todos estos tributos. Y aquí es donde él empieza a hablar sobre esto porque en respuesta a unas observaciones de Bismarck. Aquí, pues él habla que Bismarck tiene su perspectiva sobre los precedentes, que así es como empiezan los precedentes, pero también interpreta que esto se puede, puede llegar a contener muchas fallas, como lo puede ser que realmente se muestre de manera desproporcional para ciertos casos o que pues demuestre poca seguridad jurídica ante muchas situaciones. Entonces, ¿cómo es eso de declarar lo que es? Bueno, así mismo como es la pregunta, llega a ser la respuesta cuando la cámara declara lo que es la realidad. Esto contiene una complejidad para entender bien de qué trata, pero pues allí vamos y para eso tocamos primero el pseudoconstitucionalismo. Como ya se decía antes en el ejemplo, cómo se movieron estos balances del poder en la época feudal, cuando la población aumentó. Se menciona la contrarrevolución en 1948, porque la burguesía realmente no supo cómo organizarse para establecerse mejor en contra del absolutismo. Así entonces, pero, ¿cómo fue que el absolutismo no se llegó a debilitar en esa contrarrevolución? Bueno, entre muchas cosas más que hemos comentado anteriormente, también se entiende que lo que hizo para mantenerse después de esa contrarrevolución es cambiar el molde. Porque si el absolutismo flaqueaba, entendía muy bien que podía perder ese poder, ya que internamente sabe muy bien que pues el poder inorgánico es el que gana en mayor proporción. Así que era muy difícil para el absolutismo pues no organizarse para que eso no sucediera, porque lo tenían muy presente. Y en cada, pues para acabar con ella, sino que en cambio, por así decirlo, porque se entiende que cuando los intereses se ven muy visiblemente perjudicados, pues ahí sí empieza a tomar relevancia todo lo que suceda. Así pues entendemos que ya no se podían mostrar imprudentemente todas estas fallas que se daban. Pero entonces, ¿cómo hicieron, cómo resolvieron esta situación? Bueno, implementaron una herramienta, pasar desapercibidos, así tal cual como un espejismo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que realmente si querían mantener o sostener mejor este poder, tenían que hacer creer que ya habían soluciones y que no tenían por qué luchar por unas. Entonces, así hicieron pasar todas sus acciones por algo correcto. Y lo que se opusiera sería lo incorrecto o lo anularían. Pero claro, todo esto bajo una capa de norma, un disfraz. Viendo esa situación, es difícil ver que podríamos estar en un pseudoconstitucionalismo. Podría ser que la carta no esté estando de acuerdo con lo que realmente se está implementando en los poderes. Y que por no ver visiblemente una problemática, no estemos luchando por las soluciones que se requieren y ver lo que realmente está pasando y cuál es ese balance de los poderes. Pero entonces, ¿cómo se puede identificar eso si se disfraza también en una norma? Bueno, así tal cual, ¿cómo obligar al gobierno absoluto a quitarse la careta? Así tal cual que el mismo gobierno se quite su disfraz es la solución. Pero esto se escucha algo muy ideal, como muy... Tampoco suena algo muy fácil de hacer. Pero realmente sí es posible, con un poco de intervención, pero es posible. Metiendo este factor de presión como pues de lo que hace importante que todo en un estado tenga delegaciones. Entonces, vamos a ejemplificarlo, como cuando la Cámara pues desistiría de sus funciones. Esto hasta que el gobierno no tomara las decisiones y las votaciones de la Cámara a la ligera. Entonces, aquí el gobierno tendría dos opciones, o ceder a las votaciones, a la democracia, o sobrevivir. Entonces dirían, pero puede sobrevivir. Si lo pensamos bien, es un ganar-ganar para cualquiera de las dos situaciones, claramente.
porque realmente vemos que la segunda opción sería una demostración de la negativa hacia gobernar bajo la norma, lo que estaría siendo el resultado de que se quitara el disfraz por tomar esa decisión. Entonces ya se entendiera que realmente no están actuando bajo una democracia, bajo la norma, bajo la carta, sino simplemente a los intereses personales del gobierno. Entonces cualquier medida que fuera como una locura, como quitar la cámara, pues se vería en contra de lo que se supone que debería hacer el gobierno, quitándose su disfraz, lo que agravaría pues su situación y pues se notaría mucho mejor este absolutismo. Además, tener una mala relación con el pueblo pues no ayudaría en nada al progreso o sostenimiento de la nación. Y así seguimos pues con la relación del Estado y el gobierno, en donde a pesar de que sea inestable esta relación, de que hayan grupos con ideas chocantes, con celos, con odio, pues se convierte en un incentivo para ir en torno al progreso de la misma nación, de los intereses del Estado y no flaquear a la vista internacional, que es algo muy delicado que estaba dándose mayormente en este tiempo y que pues ahorita también se refleja. Y ahora también entendamos ese contexto, ese nivel económico que se tenía en ese momento. Pues entonces, en 1841, el capital era más o menos de 55 millones. Mientras que en 1863, pues esto ascendió a 144 millones. Y esto conlleva una responsabilidad gigante a los ojos de todos. Entonces, provenía este dinero principalmente patrocinado claramente por el pueblo y por ende todo el Estado dependía de la administración que se le diera a este dinero, por lo que era visible y notable que el manejo fuera bueno o fuera malo y no se podía tomar a la ligera. Ferdinand explica que en la política la verdad siempre va a tener un peso increíblemente enorme porque cuando la realidad sale tal cual es, aunque sea injusta, dura, cruda o hasta peligrosa, pues produce efectos, estos efectos inevitables en la sociedad. Y aquí es donde entramos a la tesis principal que siempre hemos mencionado, pues que de todas maneras la verdad siempre va a tener que salir, sea tarde o temprano, como muchos dicen por ahí. Y en este caso se refiere a que estos poderes siempre se van a vislumbrar, siempre, porque a pesar de que no vayan de acuerdo a la carta, tarde o temprano se van a incorporar y se van a hacer ver en esa sociedad, a pesar sea de forma voluntaria o involuntaria. Entonces, cuando un gobierno reconoce que abiertamente algo pasa, provoca un despertar social. Él plantea un escenario. El gobierno decide actuar de forma natural, sin filtros. ¿Qué pasaría? Se cae este disfraz. La población ve claramente que no hay libertad. Los confundidos entienden la situación real. Los indiferentes despiertan, la burguesía se indigna, toda la sociedad se une contra esta mentira. Comienza una conspiración que claramente va a debilitar este régimen. Es decir, decir la verdad o mostrarla con hechos, pues destruye las ilusiones que se tenían sobre esa falsa calma, esa falsa tranquilidad, esa calma en donde según no se tenía que hacer ningún esfuerzo por lograrla. Y de verdad es que no. Cuando se ve la realidad desnuda, ahí es donde se ven los problemas y ahí es donde realmente surge la resistencia, porque se están vislumbrando estos problemas. Y se ve finalmente que hay algo por lo que hay que luchar. Y sobre todo cuando esta mentira se es tan disfrazada. Entonces esto quiebra las ilusiones que se tenían y así empiezan a actuar. Finalmente, vamos con nada de pactos. Entendemos que los pactos serían entre el gobierno y el pueblo, la burguesía, pues se vería de alguna manera de forma positiva, pero hay que entender el contexto en el que se está realizando, porque para La Salle, cuando habla de nada de pactos o transacciones, es porque está defendiendo al Parlamento y a la Carta en sí. ¿Por qué? ¿Por qué se está haciendo esto? ¿No es mejor tener un acuerdo? ¿No es mejor llegar a un acuerdo consensuado por voluntades? Pues aquí La Salle nos dice que no hay que ceder ni negociar con el gobierno cuando se tratan de un conflicto constitucional. ¿Pero y esto por qué? Bueno, porque, digamos, poniendo un ejemplo el que nos daban, en la Cámara negó unos gastos al gobierno, como le permite la Constitución. El gobierno siguió gastando sin importar el voto o la democracia que había tenido pues la Cámara y que tenía el poder de imponerlo, ignorando esta decisión. Esto significa que el gobierno violó el principio constitucional, según el cual necesita la autorización parlamentaria. Entonces La Salle dice, si la Cámara llega a aceptar un pacto, aunque sea mínimo, estaría reconociendo que el gobierno puede violar la Constitución sin consecuencias. Y ahí es donde entramos a esta situación donde es mejor no hacer pactos. Porque además de estar
violando la democracia, también se está violando esta carta constitucional. Y es algo grave porque se le estaría cediendo esta legitimidad al gobernador, a ese estado absolutista, el cual pues realmente no demuestra ningún tipo de democracia y mucho menos estaría demostrándole respeto a la misma constitución. Así, entonces estarían desbalanceando este poder también. Legitiman la conducta de ese gobierno, permiten al Ejecutivo gaste sin autorización. Abandonan el poder constitucional que da la Constitución y que las personas tienen como soberanas. Instauran un precedente muy peligroso como el que estábamos hablando con Bismarck. Entonces de aquí viene esa frase tan extrema al final de La Salle, que con ese enemigo no hay más que un argumento: las manos al cuello y la rodilla sobre el pecho. Entonces, ¿cómo entra este pseudoconstitucionalismo? ¿Cómo esta verdad se enfrenta a este pseudoconstitucionalismo? Bueno, un sistema en el que existe una constitución, pero el gobierno no la respeta y sigue actuando como si estuviera por encima de ella. Pues en este caso, el gobierno estaba ignorando el parlamento, sigue gastando sin autorización, mantiene la apariencia de ser un estado constitucional, pero gobierna de forma absolutista. Entonces, ¿cuál es la lección? No ceder. No ceder por mínima que sea la condición, por mayor que se vea el beneficio. El beneficio jamás estará cuando se esté violando la Constitución, cuando se esté violando este poder. El beneficio será más grande cuando no se pacte nada, cuando se enfrente este conflicto constitucional, que cuando demuestre algún tipo de beneficio que realmente resulta siendo una desventaja total para la seguridad jurídica de la Constitución. Así pues, la forma de enfrentar este pseudoconstitucionalismo es no ceder, no pactar, no dejar que el gobierno implemente sus ideas cuando realmente él depende contrariamente. El gobierno depende de toda esta burguesía, de la Constitución y de todo este control. Y también cabe resaltar que nos dejó un mensaje muy importante sobre la soberanía que necesitamos tener y ese control específico sobre esas áreas que de pronto se nos escapan, a cuestionarnos lo que pasa y reforzar nuestra soberanía como el pueblo.